Entonces, buenas noches nuevamente y de manera formal para todos, para todas. Me gustaría saber si Mabel se encuentra, la coordinadora de esta actividad, y quiere comentar, hacer alguna presentación Sí, claro antes. que sí. Buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mabel Guerrero, soy directora de Quimente, Centro de Formación Holística, y les damos la más cordial bienvenida al maestro Rey Sarmiento y una servidora a esa maravillosa plática sobre hipnosis regresiva. El maestro ahorita se va a presentar y les va a comentar qué es la hipnosis regresiva, de qué se trata, cuáles son los alcances, los beneficios y todas esas situaciones que se pueden encontrar a lo mejor al momento de hacer algún tipo de terapia de ese tipo. Y todo lo que ustedes necesiten saber se lo pueden preguntar, preferentemente terminando cuando él dé la pauta o terminando de dar la conferencia. Maestro Reyvi, te dejo para que Muchas comiences. gracias, Mabel. Muchas gracias. Entonces, fíjense, vamos a estar comentando de qué forma. Yo traigo algunas ideas para exponer y luego vamos a dar un espacio para dialogar. Estoy seguro que su curiosidad, sus preguntas o sus experiencias van a enriquecer lo que aquí podamos compartir. Entonces, hipnosis regresiva es el tema que traemos aquí para compartir hoy en función de una actividad que vamos a estar desarrollando organizada por Quimente en Veracruz. En particular, quizás traje esta imagen porque no sé si han visto al doctor hablar con mucha frecuencia sobre supraconciencia, vidas pasadas, ¿verdad? Actualmente es muy mediático. El doctor Manuel Sanz está mucho en los medios hablando sobre estos temas, comentando sobre estos temas, y yo creo que las personas de esta generación y con acceso a las redes sociales podrían tener en él un referente. Mi primer acercamiento, mi primer acercamiento a la hipnosis y la hipnosis regresiva en particular fue alrededor del año 2000-2001, donde cae en mis manos un libro. Si para muchos quizás el doctor Manuel Sanz es un referente, para mí, mi primer acercamiento fue a través de este señor que ven acá. No sé si algunos le ubican o le reconocen, ¿verdad? El doctor Brian Weiss, ¿verdad? Siendo un psiquiatra de orientación biologicista y con mucho prestigio en el contexto de la psicofarmacología y demás, tiene una experiencia muy particular con una consultante, tiene una experiencia muy particular con una consultante que él denominó Catherine, que le llevó a mover todo su paradigma en este sentido. Y bueno, yo participando como estudiante de psicología en algunos talleres de, de hipnosis que se realizaban en ese entonces, que era hipnosis experimental, le preguntaba al profesor de si eso era posible, porque yo soy cubano y en Cuba la visión que hay de la realidad tiene una orientación materialista, marxista, alejada de esta perspectiva. ¿Y cómo eso podría cambiar la cosmovisión? Y me dijo, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio contigo para que tengas una experiencia? ¿No? Y bueno, allí fui yo el sábado con mucha expectativa frente a esa experiencia, y se realizó en inicios eso que yo sabía, una inducción, y cuando comenzamos a trabajar o estuvo el intento de lograr yo acceder a esa experiencia, que yo tenía mucho interés en ese sentido, ¿qué creen que pasó? Pues no pasó nada, ¿verdad? No pasó nada, realmente no tuve ninguna experiencia que se asociara a esto, y me dijo él, no, es que hiciste resistencias.
hiciste resistencias. Pues para mí fue afianzarme más en mi paradigma. Yo tenía una formación como, como psicólogo, o hice una formación como psicólogo, y desde un enfoque, digamos, materialista, desde un enfoque de la psicología rusa, de la psicología soviética, que tiene una perspectiva completamente diferente. Tiene una perspectiva completamente diferente de la salud, de cómo aplicar la hipnosis más desde el modelo pavloviano, ¿verdad? Más desde el enfoque de la hipnosis clásica, y no tenía nada que ver con esta perspectiva. Años después comencé a aplicar la hipnosis y me acerqué un poco más a la hipnosis ericksoniana, y con una perspectiva más flexible, más abierta, algo que iba mucho más con mi personalidad y con mi forma en la que me iba configurando. Sin embargo, seguía leyendo, instruyéndome en este sentido, sin ningún acercamiento a eh, a la perspectiva regresiva hasta 2016, cuando en un curso alguien me preguntó, un curso que estaba impartiendo yo sobre hipnosis clásica, alguien me preguntó sobre el tema de las regresiones, y yo les comenté que eso era algo relacionado con pseudociencia, que eso no era real. Era mi perspectiva hasta ese momento. Y terminando el curso, esa misma persona me dijo, mira, yo lo vengo practicando de esta manera, yo lo vengo haciendo así, y me pareció muy coherente, muy humilde y muy abierta su perspectiva en este sentido. Y tuve la oportunidad de hacer un primer curso con él. ¿Y qué creen? Dicen que cuando uno anda con un martillo en la mano, donde quiera ve un clavo, ¿no? Sucede que en ese sentido, también cuando dicen que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Yo digo a mis estudiantes que cuando el terapeuta está listo, o sea, los pacientes también aparecen, ¿verdad? Comencé a tener pacientes y experiencias relacionadas con este orden que me llevaron en primera instancia a modificar un poco, a flexibilizar mi perspectiva, no que estuviera equivocada, sino que era mucho más amplio de lo que yo sabía, ¿verdad? Mucho más flexible, y ciertas barreras o ciertos límites que a veces tenemos, sencillamente expresan, se expresa en ese sentido. Y a partir de ahí, por supuesto, que he necesitado realizar una mayor formación y una mayor, digamos, experimentación. Y por supuesto que ya lo incluyo en mis cursos habituales. Yo me dedico sobre todo a formar personas en el área de la hipnosis clínica y la hipnosis terapéutica, porque aun creas o no creas en este tipo de experiencia, eventualmente la persona lo va a experimentar, sobre todo si estamos haciendo seguimiento a un síntoma, ¿verdad? Y cuando digo lo va a experimentar, ya yo tenía, desde algún tiempo atrás, tenía ya experiencia en hipnosis regresiva, pero no necesariamente en regresiones que tuvieran que ver con lo que hoy denominamos supuestas vidas pasadas, ¿verdad? No con experiencias donde la persona experimenta que hay una energía ajena o extraña, que podríamos llamarle como ustedes quieran, que está influyendo en su estado de ánimo, en su comportamiento o en su salud, ¿verdad? Y bueno, este curso va en ese sentido, y lo que queremos compartir, ¿no? En el sentido de cómo la hipnosis y las técnicas que implican trabajar con estados amplificados de la conciencia, que implican trabajar con, em, digamos, estados que algunos llaman también especiales de conciencia, rompen con la barrera de lo habitual, y la persona puede experimentar, puede recordar, rememorar, reexperimentar, reexperimentar muchas cuestiones que se salen de lo que habitualmente vemos en la cotidianidad, creamos o no creamos en ello. Y es una necesidad para el terapeuta, pero más que una necesidad, también es valioso, y una de las razones que me motivó a estudiarlo es que muchos de los síntomas que traen los pacientes, muchas de sus circunstancias,
se pueden solucionar cuando ayudas a integrar una de estas experiencias de manera saludable, cuando ayudas a solucionar esta historia que está ahí, sea real o sea simbólica, en este sentido. Entonces, desde ahí, ese es mi punto de partida de por qué me intereso, por qué lo practico y por qué lo comparto en este momento. ¿Verdad? Mi amigo y también maestro Rodolfo García Chávez, él dice que a él no le importa que el paciente le diga que ha llegado, que llegó a la consulta en un ovni. Él lo que se encarga de que salga de la consulta en un ómnibus. Se trata de hacer adaptativa la experiencia que trae el consultante, esa experiencia le está causando malestar, ¿verdad? Es el objetivo. No es tan importante al final cuánto creamos o cuánto creo en la historia que me hace el paciente, si es real o no de acuerdo a mis creencias o mi filosofía. Lo importante es cómo yo hago que eso que trae el paciente se adapte a una realidad para que sea adaptativo, lo sane, lo integre de una forma saludable. Y por supuesto que cuando hablamos de regresiones, podríamos encontrar que tiene una larga historia, pero hay dos miradas. Una mirada que podríamos pensar esotérica, ¿verdad? Y una mirada que podríamos mirar también desde la ciencia en este sentido. Y cuando hablamos de regresiones, si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuál fue su primer maestro en su vida? Si recuerdan su primer maestro, ¿podrían recordarlos? ¿Podrían recordar a su primer maestro o maestra? ¿Verdad? Y de alguna forma estaríamos realizando una especie de regresión, ¿verdad? Nuestra memoria, estamos conectando con algo del pasado, es cierto. O si, pero si incluso, y ahí podrían tener algo que llamamos recuerdo, ¿no? Es algo más cognitivo. Pero si le pregunto quién les dio el primer beso, o si recuerdan su primer beso, quizás esa experiencia podría ser incluso más emotiva. Las regresiones en hipnosis implican comúnmente un reexperimentar, un volver a vivir, un acceder al recuerdo que va más allá de lo cognitivo, implica muchas veces emociones, sensaciones. La persona no recuerda, la persona reexperimenta y pone esa información en un terreno fértil para ser sanada, para ser integrada, para ser liberada, como queramos decirle, si hacemos un buen uso de eso, si hacemos un buen uso y ahí cae el gran valor que tiene la habilidad del terapeuta. Sobre esos temas vamos a estar hablando al final de esta plática, sobre para quién está contraindicado, cuáles riesgos podría implicar el trabajo en este sentido. Pero nosotros no vamos a estar hablando de las regresiones y de la hipnosis regresiva desde el enfoque esotérico, sino desde una perspectiva más científica, con fines terapéuticos y bajo preceptos éticos. Lo otro podríamos considerarlo que tiene un valor dentro de la cultura, dentro del misticismo, pero también tiene un valor dentro de la charlatanería, ¿verdad? Y eso tenemos que ser, digamos, cuidadoso en esto. Hay un libro de Armando Charosky que se llama así Curso de Terapia Regresiva o de hipnosis regresiva, si mal no recuerdo, que él dice que él inicia diciéndole a los estudiantes que hipnotizar es muy fácil, es peligrosamente fácil, porque la hipnosis en sí misma es inocua, no genera ningún daño. Sin embargo, en el estado hipnótico podemos influir de manera significativa en, digamos, el estado de las personas y sobre todo si están vulnerables. Que no era posible una alianza. Por favor, tienen micrófonos encendidos, sean muy cuidadosos con esto para que no se afecte la grabación. Entonces, este es un punto sumamente importante que vamos a tener en cuenta. Es un punto sumamente importante. Vamos a estar hablando sobre
hipnosis desde un enfoque científico y con una metodología para hacer uso de este tema. Ahora, cuando hablamos de regresiones, eh, información son en las tradiciones ancestrales, ¿verdad? Y si nos vamos a las tradiciones de México, ¿verdad? Podríamos encontrar definitivamente eh, mucha información. Si nos vamos al hinduismo, definitivamente ahí encontraríamos mucha información y, y hay historias de cómo los yogis podían acceder de manera con meditación a, a, a sus vidas en cierta toda esa información, pero en occidental nos encontramos con Albert de Rothschild como uno de los principales pioneros en la investigación en el contexto de las regresiones, ¿verdad? Algo muy interesante, tan interesante, cuando Brian Weiss comenzó a buscar a ver si encontraba información al respecto, se encontró que era abrumadora, que había de antes que él muchas personas, muchos libros olvidados, mucha información sobre el tema de las regresiones. Y cuando Ian Stevenson, este psiquiatra, que tiene un excelente libro sobre casos que hacen pensar en la reencarnación, niños con ciertas, digamos, estigmas, marcas en su cuerpo y que se asociaba a experiencias que habían vivido y daban en supuestas vidas pasadas, también resulta muy, muy interesante. Por supuesto que el más popular de todos los conocidos en este sentido fue Brian Weiss, ¿verdad? Más contemporáneo, con la posibilidad de difundir más lo que hacía. Y yo estaría hablando de Rodolfo García porque tuvo una gran influencia en mi visión de la regresión y de hecho tengo su libro, ahí en mi canal de YouTube pueden encontrar entrevistas que le realicé y que les puedo compartir en el grupo si desean para que vean de la perspectiva que vamos a estar hablando en este curso, ¿verdad? Ahora, de manera general, no terapia regresiva, reduccionismo, ¿verdad? Hay personas que dicen, hay personas que creen o que consideran que todos los problemas vienen de una vida pasada, o vienen de una experiencia del vientre materno, o vienen de una experiencia de la infancia. Y esto es algo muy reduccionista. Otros, peor, creen que todo tiene que ver con extraterrestres grises o larvas astrales. Entonces, esta es una experiencia, esto es algo reduccionista y que raya muchas veces en, o se presta mucho incluso para estafas en ese sentido, ¿verdad? Creer que todos nuestros problemas vienen de un solo lugar, reducir la complejidad de lo que es un ser humano a algo muy particular. Otro de los riesgos cuando el terapeuta impone creencias, ¿verdad? Y le dice al consultante que no, tiene esto porque le pasó aquello. Cuando el consultante no lo ha vivido, no lo ha experimentado. Y me ha pasado con pacientes, me ha pasado con estudiantes, que alguien le dijo, un medium, le dijo un supuesto terapeuta, que su problema de asma venía de tal cosa. Y haciendo seguimiento al síntoma, porque es la perspectiva que trabajamos, el síntoma, la emoción, son la brújula que van a guiarme a mí, no al consultante, a la causa del problema. Se encuentra con que su problema está relacionado, su dolor, su situación emocional, ese patrón puntual que no lo imaginé yo, que no lo supuse, sino que él llegó por sí mismo. Nosotros somos los terapeutas, solo facilitadores
para que la persona acceda a esa información que no la tengo yo, la él lo que a un nivel inconsciente. Yo no puedo imponer, yo no puedo o no debo imponer a mi consultante, y ese es un riesgo que a veces se comete en, en otro de los grandes, crear falsas. Ya no se escucha. No se oye nada. A ver, permítanme porque están tratando de poner, yo creo que el Ahora se escucha. coanfitrión. Sí, ya se escucha, maestro. No sé si gusta ponerme de coanfitrión para que yo pueda apagar los micrófonos de los compañeros. Sí, voy a entrar. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ya se escucha, profe. Sí, ya. Perfecto, perfecto. Sí, por favor, fíjense que había muchas interrupciones por micrófonos encendidos en ese, em, en ese punto. Ok, entonces estábamos hablando de los falsos, por último, o como otro riesgo, los falsos recuerdos. Uno de los riesgos, uno de los riesgos A ver, Ernie Valentín, por favor, apague su micro. También apaguen su uno de cámara los si son riesgos tan amables. está relacionada de alta vulnerabilidad, pueda crear falsos recuerdos para el consultante, pueda crear recuerdos que pueda de alguna forma confundir o crear una falsa expectativa. He tenido pacientes que los terapeutas le han dicho que hoy está teniendo ese síntoma porque en una supuesta vida pasada, como hiciste esto o generaste tal problema, entonces hoy vas a pagar. Y ahí está implantando una creencia, digamos, kármica del terapeuta que nada tiene que ver con la realidad, ni tiene un efecto terapéutico. Y por último, algo a tener en cuenta son los riesgos a estafas, ¿no? En este momento hay un muy conocido hipnotista que está aquí en Ciudad de México, no es mexicano, pero está en Ciudad de México y está ofreciendo servicios para dejar de fumar, para bajar de peso, en una sola sesión grupal, en una sola sesión grupal, y vale como 5,000 pesos la sesión, sin conocimiento de quién es quién. Sencillamente un grupo les va a hacer su magia, supuesta magia y proceso. Y estoy seguro que van a ir muchas personas porque le están haciendo una excelente publicidad, pero eso realmente lo podemos catalogar como estafa, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de estafa, hablamos de muchas, esto se presta para muchas de estas cuestiones cuando no se conoce bien. En ese sentido, uno de los beneficios que tiene este aprendizaje no solo es compartir un servicio que sea serio, con una metodología orientado a solucionar algo en particular, sino también para no caer en este tipo de situaciones o estafa en particular. Ahora, más allá de los riesgos, qué beneficios sí tiene
la hipnosis, hipnosis regresiva, ¿de qué me puede servir? ¿Verdad? Lo primero es que ayuda a la persona a tener una comprensión de por qué hoy está funcionando como está funcionando en la vida o está viviendo ciertos síntomas o ciertos comportamientos. Muchas veces la persona incluso llega a tener ciertos recuerdos de ciertas experiencias, pero no logra asociar lo que está viviendo hoy con la experiencia. Ahora, la mayoría de las veces, gran parte de esos recuerdos están inconscientes, están excluidos de la conciencia. Y cuando uno acompaña a la persona a través del síntoma o la emoción, la persona logra una comprensión de por qué está experimentando, por qué está teniendo esos síntomas. Ese es el primer beneficio. El segundo, el segundo es lograr integrar o liberar esa experiencia, lograr editar, por decirlo de alguna forma, esa experiencia dentro de la sesión, de tal forma en que ya no gatille, no sea un interruptor que encienda esos síntomas. En otras palabras, que la persona pueda sanar, aliviar o solucionar las problemáticas del presente que están asociadas a esas experiencias del pasado. Ahora, ¿de cuál pasado? De un pasado que comúnmente el consultante no es consciente, que puede ser un pasado de una infancia temprana, puede ser de un pasado asociado a lo que llamamos etapa gestacional o memorias donde la persona experimenta y vive situaciones durante el vientre materno, mientras se encuentra en el vientre materno. Puede ser experiencias que la persona vive como decimos nosotros, supuesta vida pasada, que vive en una experiencia que siente o se siente o lo ve en otro cuerpo, en otras formas, en otra época, pero no sabemos a ciencia cierta. Podrían algunos decir sí, sí existe desde su creencia. Otros podrían decir no, no existe. Lo curioso es que el paciente muchas veces ni siquiera cree en eso, sencillamente lo experimenta. Y nosotros no cuestionamos lo que el paciente experimenta, sencillamente le ayudamos a solucionarlo, le ayudamos a sanarlo. No importa si es una realidad o es un simbolismo o una metáfora de su inconsciente. Nuestro papel es ayudarle a integrarlo de una forma saludable. Y que lo curioso es que cuando lo hacemos, los síntomas disminuyen, desaparecen o la persona soluciona los problemas. Entonces, lo que vamos a estar viendo dentro del curso en particular tiene que ver mucho con esos beneficios. El beneficio de generar una comprensión de por qué estoy funcionando como estoy funcionando, de dónde vienen mis síntomas, mis patrones de comportamiento, por qué me pasan las cosas que me pasan. Número dos, el valor de liberarme de esos síntomas, de solucionar esos síntomas cuando están conectados con memorias de las que no soy consciente. Memorias que pueden estar relacionadas con experiencias muy tempranas, con experiencias del vientre materno, con experiencias que se viven como existenciales o de una vida pasada. La persona lo vive así y nuestro trabajo terapéutico es trabajar con esa que es su realidad. Imaginemos que alguien está soñando, estoy seguro que todos hemos tenido sueños o pesadillas. Mientras estamos en el sueño, mientras estamos en la pesadilla, esa experiencia es real, ¿verdad? Esa experiencia es real. Nuestro objetivo es que esa experiencia que vive la persona mientras está en hipnosis y está viviendo como real en ese estado, pueda llegar a un buen puerto, pueda tener un final adaptativo o una solución. Pero hay más beneficios. Dentro de este proceso, dentro de este protocolo, ayudamos a la persona a acceder a esto que llamamos espacio entre vidas, ¿verdad? Esto que Michael Newton ha desarrollado con bastante profundidad y es un estado fértil para que la persona conecte con su propósito de vida, sobre todo en personas que hoy sienten que su vida no tiene sentido, no encuentran dónde encajan o cuáles son sus propósitos. Cuando ayudamos a la persona a acceder a ese estado, que algunos
podrían decir que es un estado del alma, pero otros podrían decir que es un estado de conciencia, no importa. Lo que sabemos es que un estado fértil para que la persona conecte o vuelva a conectar, a veces se ha perdido en el camino, con sus propósitos de vida, con ese por qué estoy aquí de una manera bien profunda. Y eso puede ser muy liberador, pero también puede generar mucho enfoque en los consultantes. Y es otro de los grandes beneficios para el que se puede utilizar este tipo de abordaje. Y hay uno más que vamos a compartir más adelante. Pero ¿por qué también es importante abordar esto? Porque cuando estamos trabajando, ya sea con visualizaciones guiadas, meditaciones, incluso hipnosis, las personas viven a veces estas experiencias de forma espontánea. O sea, mis primeras experiencias no tenían ningún objetivo de llevar a una persona a, a una experiencia que podríamos considerar de vida pasada. Yo no tenía ese objetivo. Sencillamente la persona, cuando le pedí que conectara con el origen de su síntoma, accedió a esa experiencia. Accedió a esa experiencia. Y es importante porque a veces ocurre, y vamos a ver en el curso cómo trabajarla, cómo abordarla de una forma terapéutica, ese tipo de experiencia. Cómo no salir corriendo. Yo a veces le digo a mis consultantes, a mis estudiantes, cuando tengas una situación, le dices a tu paciente, no tengas miedo que yo estoy temblando. Porque son experiencias que son un poco extraordinarias, que no la vemos todos los días muchas veces si no nos dedicamos a esto. Pero ocurren y es muy importante saber cómo abordar esta experiencia y es algo que vamos a estar viendo en el curso. Esto, como decimos, a veces ocurre de manera espontánea, otras veces ocurre de manera guiada. Vamos guiando al paciente a un lugar específico, como puede ser trabajar una experiencia relacionada con el proceso de parto, con el vientre materno. Y finalmente vamos a ver cómo hacerlo haciendo seguimiento a un síntoma. Cómo haciendo seguimiento a un síntoma la persona va a donde tiene que ir. Yo no le digo vete a una vida pasada. Él se va donde necesita ir para sanar ese síntoma, ¿verdad? En este sentido. Hace algún tiempo trabajando con una paciente que ya tenía algunas sesiones con ella y sencillamente le pedí que conectara con la imagen más antigua, más lejana de su existencia. Cuando hago ese ejercicio, muchas personas se van a una etapa muy temprana, pero ella se vio en, en una situación donde un grupo de personas la arrastraban, personas que la habían traicionado, personas que ella había ayudado a curar, a sanar, porque en esa experiencia ella era como, digamos, curandera con herbolaria y demás. Esas personas le habían acusado y como de herejía y por eso iba a ser castigada. Y aunque fue una experiencia muy simbólica, una experiencia que iba cargada de mucho enojo, mucha frustración, en primera instancia, cuando logramos elaborarla, cuando logramos trabajarla, ella le encontró un gran sentido en su existencia actual. Ahora que lo sabes, ahora que lo liberaste y ahora que lo sabes, ¿qué puedes hacer diferente? ¿O qué sentido tiene esto para ti en tu existencia actual? Lo curioso es cómo esa historia, ya más contextualizada, también se repetía en esta existencia. Y de ser una chef internacional que tuvo que irse del país por la extorsión, por amenazas, que a los años descubrió que habían sido sus mejores amigos, ¿verdad? Regresa al país, abre su restaurante y un día dice hasta aquí, lo cierra y se dedica entonces a estudiar herbolaria y estas cuestiones que le apasionaban. Y todo ese curso en su vida actual, todas esas cuestiones que aprendía y hacía de manera intuitiva, encontraron mucho sentido en eso que vivió, que pudo haber sido simbólico o real. Sin embargo, lo más importante es lo que sanó a través de esa experiencia, ese enojo, esa frustración,
y síntomas físicos que estaban asociados a esto. Gracias, Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El gran valor que tiene para comprender, para sanar y también para conectar con el propósito de vida. Nosotros vamos a estar viendo varias técnicas de regresión, varias técnicas de inducción hipnótica y dentro de todo ese proceso nos vamos a encontrar con muchas posibilidades. Las personas pueden acceder a una experiencia temprana, puede acceder a una experiencia gestacional relacionada con traumas gestacionales o traumas del proceso de parto, experiencias de supuestas vidas pasadas, experiencias de ese estado de conciencia o del alma, podríamos decirle que es fértil para conectar con nuestro propósito, con nuestra misión de vida, por decirlo de alguna manera. Y también, y por último, a veces las personas tienen esa experiencia de sentirse acompañados o influidos por entes, energías y demás. Y teniendo en cuenta estos elementos y estas posibilidades, nosotros desarrollamos un temario, ¿verdad? Vamos a estar viendo en un primer módulo eh, las diferentes perspectivas que hay del trabajo, pero sobre todo desde qué enfoque vamos a trabajar nosotros. Y ese primer módulo vamos a estar viendo haciendo mucho énfasis en las técnicas de cómo aprender a hipnotizar para los que no saben, cómo generar el estado hipnótico y cómo aplicar o cómo utilizar las técnicas regresivas. No vamos a ver 100 técnicas regresivas, vamos a ver de 3 a 5 técnicas, pero aprenderlas bien en este sentido. Y vamos a estar comenzando a ver y a experimentar sobre todo, porque es el objetivo que tiene el curso, las técnicas para integrar las experiencias de supuestas vidas pasadas. Lo que vaya saliendo en la dinámica de trabajo durante el curso lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir sanando, vamos a ir generando comprensión sobre esto. En un segundo módulo vamos a estar viendo prácticas supervisadas de lo que hayan desarrollado los estudiantes entre el primer módulo y el segundo. Y vamos a estar fértil y a lo que llamamos el propósito del alma. Ese es el objetivo fundamental del segundo módulo, de cómo trabajar este tipo de experiencia. Y más allá de este trabajo que vamos a estar desarrollando, se va a generar, estoy seguro, una gran presión de, de muchos patrones, de muchos síntomas, de muchos comportamientos que tenemos hoy y cómo están relacionados con esta experiencia. Y en un último módulo vamos a estar trabajando, discutiendo casos reales que ya deberían ustedes estar viendo después de 2 meses de trabajo y vamos a estar abordando el trabajo con las experiencias de posesión espiritual. Esas experiencias que que tienen gran sentido dentro de el trabajo con las terapias regresivas o con los estados especiales de conciencia. Y vamos a estar viendo un protocolo paso por paso para trabajar con esto que algunos denominan almas perdidas, sobre todo José Luis Cabuli, que es de alguna forma un referente latinoamericano muy importante en este sentido. Vamos a estar haciendo trabajo con nuestra energía, como de una forma fortalecer nuestro campo bioenergético y vamos a estar desarrollando o viendo algunos tips para el terapeuta que se va a esta temática. Algunos tips, unas habilidades
que van a estar relacionadas con esta temática y vamos a estar haciendo todo ese proceso a través de un protocolo, de un paso por paso, de qué hacer en cada momento. Pero lo más importante es que lo vamos a estar practicando, lo vamos a estar practicando allí. Entonces, hay preguntas que se hacen las personas en relación a estos temas, pero antes de pasar o continuar, a mí me gustaría que ustedes me comenten las suyas, que puedan abrir el micrófono antes de continuar y puedan hacer sus preguntas en este sentido. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ya sea sobre alguna experiencia sobre el tema hipnosis regresiva, dejarlo en el chat o pueden encender su micrófono y hablar, preguntar, y será un gusto responderles desde mi perspectiva. Quisiera hacer una pregunta. Sí, le escucho. ¿Escucha? Sí, por favor. Hay personas que cuando se les lleva la inducción para el trance hipnótico, que sí entran a un trance y pueden visualizar y dejarse guiar a lo que uno le lleva. Pero hay otras personas que no tienen esa sensibilidad hipnótica. Eh, ¿podrías explayarte más sobre el tema, sobre este tipo de personas? Y ya con estas personas que no entran a trance hipnótico, estoy empezando a usar personas de soporte, es decir, personas que tengan alta sensibilidad hipnótica y puedan conectar con estas personas que no entran y así poder ayudarles en lo que requieren. Gracias por su respuesta. Ajá, mira, nosotros, o sea, entrar en estado hipnótico está dentro del repertorio de los seres humanos. Sin embargo, por supuesto, no todo el mundo se beneficia de la hipnosis, ¿verdad? Sobre todo por condiciones a veces neurofisiológicas o condiciones psicológicas, que esas son las menos complicadas porque, o sea, aprendemos a cómo utilizar las resistencias que comúnmente también son inconscientes, ¿verdad? Entonces, nosotros desarrollamos un protocolo donde tenemos muy claro que no se trata solo de hipnotizar, se trata de hacer una muy buena evaluación, de generar una muy buena conexión. Ese es el primer paso, evaluación y rapport, es el primer paso del proceso que vamos a proponer. El segundo paso es preparación y a esa preparación solo acceden aquellos que se van a beneficiar de la experiencia, ¿verdad? Y dentro de esa preparación utilizamos técnicas de competencia hipnótica para ver cuál sería la mejor forma para que el paciente entre en ese estado, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzamos a inducir, que sería el tercer paso. El primer paso es evaluación y rapport o relación, el segundo paso es preparación y el tercero ya es inducción. Y una vez que inducimos, comenzamos a observar esos signos que nos dicen que la persona sí está o no está en estado hipnótico, para comenzar a utilizar ese estado, que sería el paso siguiente, a menos que vayamos a profundizar o ratificar. Si no vemos los signos, es necesario utilizar técnicas, ya sean confusionales, técnicas de profundización, para lograr que la persona llegue a darnos esos marcadores neurobiológicos de que sí está en el estado, ¿verdad? Ahora, puede que una persona no entre en una primera experiencia, hagamos digamos, retest, una nueva evaluación de por qué no está entrando y lo intentemos nuevamente. Sin embargo, la idea de utilizar a una segunda persona, no sé si así lo entendí bien, una persona con alta susceptibilidad para que acceda
a, a la experiencia del otro o a lo que el otro necesita, es algo sumamente riesgoso. Riesgoso por dos razones. Uno, porque se presta, en muchos casos se presta para estafas, ¿verdad? Habían unas personas de Europa que tenían un excelente mercado al norte de México, cobraban como 300 euros por una sesión donde, eh, imaginen que yo era el hipnólogo y el que estaba a mi lado era el canalizador de esa experiencia. Pero el canalizador y yo teníamos un equipo y entonces a todos le veía extraterrestres grises y demás. Entonces, uno es que se puede prestar para eso. Dos, es que hay gran probabilidad de que lo que proyecte el, el canalizador, el que está en el medio, tenga que ver más consigo mismo que con la otra persona. Hay grandes probabilidades de que ocurra eso. Entonces, no es una, no es una perspectiva que nosotros utilicemos a menos que sea, digamos, alguien que tenga una profunda conexión, por ejemplo, una madre con su hijo. Ahí podría ser una opción para trabajar, sobre todo cuando se tratan de las últimas experiencias, las experiencias que tienen que ver con, digamos, influencias en el campo bioenergético, energías o almas perdidas, como queramos llamarlo. En ese caso, sí sería más valioso. Sin embargo, desde esta metodología no compartimos esa idea, sobre todo porque en el mejor de los casos, el que está aquí me está hablando de lo que está experimentando él a un nivel inconsciente de sus propios conflictos, más que con los del consultante. No digo que no pueda utilizarse en algunos contextos o pueda usarse, pero en el campo de las probabilidades y desde el enfoque que trabajamos, no es una opción conveniente a usar a menos que sean dos personas con una profunda conexión, como sería una madre con su hijo, por ejemplo, ¿no? Si estuvieran conectados y demás. Si no, se presta a riesgos en ese sentido. Al menos desde este enfoque. Ahora, ¿qué decía Ian Stevenson? Decía sobre todo cuando el paciente llega y Nettleton y demás, cuando el paciente llega a sesión, ya llega prácticamente en regresión. Lo único que había que hacer era ponerle palabras a sus emociones o ayudarle a que conectara sus emociones con palabras. Si llega muy emocional, ponerle palabra para ayudarlo. Si llega muy racional, ayudarlo a conectar con sus emociones. Pero básicamente hacían regresiones sin hipnosis de psicología. Ese es un tema importante, y al menos desde este enfoque y desde mi opinión, no comparto la idea de que se utilice una tercera persona en ese sentido. Sería en el último de los casos, en el último de los casos sería, digamos, preferiría muchas veces decir al paciente que no se va a beneficiar del proceso o generaría un entrenamiento para que el paciente pueda acceder posteriormente. Yo en muchos pacientes, y no hablo de terapia regresiva nada más, utilizo audios que no tienen un fin regresivo, audios sino para que vayan dando o accediendo a estados amplificados de conciencia, y a partir de ahí trabajo dentro de la sesión ya con más facilidad, pero no, o sea, no comparto la idea de un canalizador en ese sentido, no la uso en ese punto. Alguien pregunta si el curso está avalado por alguna institución reconocida. Esa es una pregunta, Lilian, que creo que ve por aquí.
Sí, bueno, ahorita, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Me Sí, escucha o por la Quimente Centro respondo de o se la Evaluación. responde? Sí. Bueno, el curso está diseñado por estándares de ECO, ¿sí? De competencias laborales. Existe la posibilidad de que la institución cita de un reconocimiento avalado. Aunque eso, si fuera así, quizás se podría ir el precio un poquito más elevado. Este sale simplemente avalado por Quimente Centro de Formación Holística. Mabel, yo no logré escucharte. Siento como que, no sé si se escucha muy despacio. Sí, sí, Se escucha muy bien, Mabel. Sí, perfecto. Sí, les vuelvo a comentar por si no escuchaste, maestro. Todo eso está diseñado bajo los estándares de competencias laborales y lo avala Quimente Centro de Formación Holística. Existe la posibilidad de que se consiga un reconocimiento más por parte de CITA, que es una institución reconocida por medio de la SEP, pero si fuera así, tendríamos que subirle un poquito más el precio. ¿Alguien más pregunta si el curso es virtual? No, es un curso presencial. Este tema y compartimos a veces cursos virtuales, pero este tema es un curso, es presencial y yo les sugiero, de todo, que aunque quizás accedieron a la liga a través de otro, viven en otro sitio y no pueden hacer, pero yo les recomiendo que este tipo de formación la hagan presencial y no en línea, ¿verdad? Yo les sugiero, si lo van a hacer de manera práctica, si lo van a hacer para desarrollar habilidades y no de manera informativa, mi recomendación es que lo hagan de manera presencial en este tema. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y dónde son las clases, maestro? Y ¿Alguna otra pregunta? buenas noches. ¿Dónde son las clases y qué días? ¿Cuánto tiempo dura el curso? Ok, bueno, son 3 módulos, son 3 meses. Y las clases es un fin de semana por mes. Siempre van a ser en sábado y domingo de 9 a 3:30 de la tarde. Y estamos ubicados en calle 28, número 8, entre Reyes Heroles y calle 9, en el fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz. Y bueno, si Sí. Gracias. si alguien no está en el chat de Quimente, escríbanme aquí en el chat de este Zoom para que los contacte yo en privado y les mande yo toda la información completa, desde temarios, fechas, horarios, costos. Gracias. Muy bien. Sí, la formación es presencial en Veracruz, módulo marzo, abril y mayo. Ujú. Em, ¿Alguna otra pregunta? No sobre el curso necesario a responderla o cualquier comentario.
Muy bien. Fíjense, hay algo que comentar. O sea, las actividades de regresión o las terapias regresivas o la hipnosis regresiva no está recomendada para todas las personas. No todas las personas se benefician de hipnosis regresiva. Esto es algo, es, digamos, la preparación del proceso de parto y hay muchos beneficios que genera. Sin embargo, las regresiones no están recomendadas o estarían contraindicadas en este caso. Esto es algo a tener en cuenta, que no se benefician de este proceso. Y bien, los niños en muchas son las sugerencias durante el sueño o modalidades no son recomendables, por supuesto, las regresiones entonces estarían contraindicadas en estos casos personas que es de tipo psicótica, disfuncional psicológico, eh, en una psicosis con alucinaciones y demás, no se beneficiarían de, de este tipo de abordaje, de elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora de utilizar esta información. Implican riesgos, por supuesto, que implican riesgos de la hipnoterapia. Puede implicar riesgos, pero los riesgos no están ni siquiera en la regresión en sí, sino los riesgos están en el terapeuta. Los riesgos están en el terapeuta. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Me dicen que se corta el audio. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo para mejorar esta situación. Ahora se escucha mejor. Ahora desde esta opción se escucha mejor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, se escucha mejor. Excelente. Entonces les decía que definitivamente sí implica riesgos, sobre todo si no tenemos la adecuada preparación para realizar las intervenciones. No es a la información, no es solo generar el estado hipnótico, porque generarlo, como decíamos, es tan fácil que puede llegar a ser peligrosamente fácil, ¿no? En ese sentido. Se trata sobre todo de cómo utilizar esa información que va accediendo, cómo no crear falsos recuerdos o cómo no distorsionar la información para el consultante. Es ahí donde está el riesgo. Siempre comparo la hipnosis como un bisturí, ¿verdad? Que un neurocirujano podría incluso hacer una operación impresionante, ¿no?
en el cerebro sin dañar, conservando las funciones de la persona y eliminando aquello que está afectando. Sin embargo, alguien que no tiene la habilidad con ese mismo bisturí podría autodañarse o dañar a otros. Lo mismo ocurre con la hipnosis. Ahora, hablar de hipnosis regresiva implica no solo saber hipnotizar, sino saber abordar esas expectativas, eso que emerge esa información con un fin Bueno, el chiste es de que terapéutico está bonita, pero a donde yo y voy sobre todo es esto, mira. implica Estaba yo viendo la Conadi, la película, Ajá. y le digo, la casa es de un piso, porque para eso la casa era de 2 pisos, ¿no? Vieja, así abandonada. Y terminan haciéndola, la remodelaron para un piso. tu conversación. Pero ¿ves el piso que le pusieron? Cierren su micrófono. Entonces, de lo que se trata el curso y de lo que se trata la hipnosis de manera global es sobre todo de experimentarlo. O sea, el curso y la propuesta es que tú puedas en primera instancia tener la experiencia. Y cuando digo tener la experiencia, es tener la experiencia de entrar en un estado especial de conciencia que pueda ayudarte a comprender tu realidad, a solucionar tus síntomas, para después a través de ti ayudar a otros, para que luego puedas ser un buen facilitador. El punto básico, y es uno de los temas interesantes, que si vas con la intención de saber quién eras, entonces te pasa igual que me pasó a mí en esa primera experiencia, que no llegué a ninguna parte, porque estoy dándole excesiva participación a mi mente consciente dentro del proceso. Y esa quizás es la primer limitante, el primer obstáculo a trascender, por eso se utiliza la hipnosis. Quizás es uno de los que más participa en que olvidemos ciertas experiencias, ¿no? Que las excluyamos de la conciencia, y esto tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido no solo de por qué olvidamos situaciones difíciles o dolorosas muchas veces, ¿no? Hay personas que no recuerdan gran parte de su infancia. Estoy seguro que lo han escuchado, lo han visto en consulta y son terapeutas. Hay personas que no recuerdan gran parte de su infancia. Hay otras personas que han olvidado parte o han aprendido a olvidar. Sin embargo, eso que se ha excluido de la conciencia sale camuflado como síntoma. Y con hipnosis y con la técnica que vamos a estar viendo, es precisamente la herramienta ideal para ayudar a conectar en un ambiente de seguridad, de protección, a conectar con esas experiencias, a hacerlas conscientes y a solucionarlas de una vez por todas. Cuando hablamos de hipnosis regresiva, estamos hablando de una terapia breve que ocurre comúnmente los cambios de una manera muy rápida, aunque no necesariamente quiere decir que en una consulta vas a solucionar toda tu vida, como lo venden por ahí, pero sí implicaría una profunda comprensión y se estaría ya generando un cambio importante en este sentido. Se estaría caminando en función de ese objetivo. Para algunas personas es cierto que una consulta o una sesión o una experiencia puede ser generar un muy revelado o muy sanador. Sin embargo, todo depende de la dimensión del problema con el que se esté trabajando. A veces se propone la idea de que este síntoma está relacionado con un solo problema, pero a veces hay 2 o 3 causas que están motivando este problema, o digamos, estas causas que están aquí juntas o causas que han venido en el tiempo. Yo a veces hago una analogía con una enredadera, ¿verdad? Y la historia de cómo yo intenté quitar una enredadera, una malanga que se enredaba así en un árbol de aguacate en mi casa, y cuando le quité de raíz, la malanga que estaba enredada en el árbol siguió viva porque se estaba alimentando, tenía raíces en otras partes del árbol. Y así a veces son nuestros problemas. Si bien quitar esa raíz
con la que accedes a veces en la primera sesión con, con hipnosis regresiva, muchas veces no es, si es en alguna medida liberadora, no es totalmente la solución. Entonces vamos a estar viendo cómo acortar el tiempo, cómo de alguna forma condensar esas memorias en una sola práctica para hacerla más breve, más estratégica. Sin embargo, hay que saber que se trata siempre, siempre, siempre de un proceso terapéutico en este sentido. Con esto que le digo, que si se encuentran por ahí alguien que les ofrece, como esta persona que le estaba comentando, una sesión grupal donde no van a ver a nadie, no los va a ver más nunca, donde no hubo una evaluación, no hay algo personalizado, desconfíen de eso, desconfíen de eso. Prefieran sesiones con personas que les va a evaluar, que se interesa por el problema y que pueden comunicarse después, que pueden comunicarse, pueden retroalimentarse, pueden ver si hay algo más que hacer, sobre todo teniendo en cuenta estos elementos que estamos hablando en función, digamos, riesgos y también en función de los beneficios que tiene este tipo de proceder en ese sentido. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Les escucho. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero hacer un comentario, Sí, preguntar. sí. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, estando yo trabajando como maestra, una de mis alumnas me invitó a su casa a comer. Entonces me sorprendió muchísimo porque cuando yo llegué a esa casa, me di cuenta que esa casa, en algún momento de mi vida, yo ahí viví. Desde el momento en que entré, sin tener que entrar en toda la casa, sabía dónde estaba la recámara, esto, aquello, la escalera, el baño. Y eso me impactó mucho en el momento porque me miré, me miré mentalmente viviendo en esa casa muchos años atrás. Muchos, o sea, no, era otra época incluso, siendo hombre. Entonces, eso me quedó muy grabado en la mente porque yo decía, ay, acá está el baño y la escalera chiquita y entonces el jardín y, y esa experiencia me quedó tan grabada que, que se abrió un abanico de información en mi mente porque me empecé más adelante a verme como el caballero de esa época en un parque que me están boleando los zapatos y eso a mí me impactó muchísimo. Pensé, seguramente fue un sueño y lo relacioné nada más, pero más me llamó la atención saber que esa casa fue mi casa hace muchos años atrás, en otra época. Entonces yo no sé si eso es una regresión mental o no sé qué fue lo que pasó, pero sí me impactó muchísimo. No sé qué pasó ahí, no podría interpretarlo, nunca he platicado de esto con ningún psicólogo, nada de eso, pero sí me llamó la atención.
Muy bien. Entonces, sí Muy, me gustaría saber si esto se refiere a una regresión o qué. como tal, no es una experiencia regresiva, pero sí Ah, es, ok. digamos, en algunos contextos a esto se le denomina déjà vu. El déjà vu Ah, es un término francés que habla de lo ya visto o lo ya vivido. Y ajá, hay muchas explicaciones, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con que de alguna forma tu conciencia o entraste en un estado de conciencia o accediste a información que conectó esa experiencia o esa experiencia gatilló esa memoria, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora alguien huele un perfume, ese perfume puede conectarle con una experiencia de vida, ¿no? ajá, Una canción puede remontarte a una memoria, a una emoción, y en tu caso fue el acceso a ese espacio, a esa casa, a ese lugar, quien te conectó con esa memoria, pero quizás con una memoria que iba más allá de tu memoria consciente o de tu historia personal, ¿verdad? Iba más allá de tu sí, historia personal. En ese sentido, eh, accediste entonces a ese recuerdo. No fue como tal una regresión, sin embargo, fue una experiencia que tiene que ver con un estado transpersonal de tu conciencia, ¿verdad? Un estado que ok, va más allá de tu persona o de tu historia de vida actual, en ese sentido. Entonces, de alguna forma, y esto nos pasa con alguna frecuencia a través de los sueños, ¿verdad? A través de sí, experiencias, pero comúnmente no le brindamos importancia. La vida es sí, tan sí, ajetreada, tenemos tanto la atención hacia afuera que lo pasamos por alto, lo vemos como intrascendente, a menos que estemos atentos, ¿no? Pero muchas veces hay personas, eh, experiencias, emociones que pueden fácilmente conectarnos con memorias que van más allá de nuestra historia personal, así como hay sonidos que a los niños pequeños le puede conectar con el vientre materno, ¿verdad? Y a los adultos sí, también, posturas del cuerpo y claro, memorias sí, corporales que de alguna forma te ajá, conectan a la famosa sí, postura es verdad, fetal que utilizamos, de hecho, la utilizamos en las inducciones cuando queremos trabajar con experiencia del vientre materno, porque desde ahí la persona accede ah, con más facilidad a esas memorias. ajá, Entonces, ajá, así quizás lo vivió usted cuando estuvo en esa casa. Ese fue el gatillo o el interruptor que le generó el acceso a esa memoria, ¿verdad? ok, Ahora, lo importante y lo valioso es qué hacemos con esa información. Ahora que lo sabes, ¿qué, qué puedes hacer con eso? Ahora que lo sabes, ¿qué beneficio va a tener en tu vida? Porque es ahí donde está el límite, la fina frontera entre utilizar una experiencia para sanar, para solucionar algo, o utilizar una experiencia para preocuparme, para experimentar ansiedad, para vivir malestar, ¿verdad? Y es ahí cuando la persona accede a ese recuerdo donde el terapeuta o el otro tiene gran valor para decir, para ayudarle a que esa memoria se integre de una forma saludable y adaptativa. Sobre eso va sobre ajá, todo el curso, más que sobre aprender a hipnotizar, porque como decíamos, se aprende fácil, sino sobre ah, aprender a utilizar de manera terapéutica esas experiencias que vamos a ayudar al consultante y a los participantes allí a acceder para generar mayor comprensión, para ayudar a integrarla de una forma saludable, para lograr sanar síntomas, para conectar con mis propósitos de vida y también para que estar más, digamos, menos vulnerable a la influencia de energías ajenas o extrañas, podríamos llamarla, ¿no? En ese ok, sentido. bien, Ujú. Ese es ok, el objetivo sobre todo del curso. ok, gracias, sí. Muy bien, muy bien. Pues muy interesante su experiencia. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Quiere compartir algo? Creo que todos, y eso es algo, algunas dinámicas que hacemos, hemos vivido experiencias transpersonales
a veces en sueños, a veces en visiones, a veces en experiencias muy, digamos, íntimas o personales, en el sentido emocional. Hemos vivido una gran, hemos vivido una gran gama de experiencias, pero las hemos olvidado, las hemos ignorado, las hemos echado a un lado porque no queremos meternos en temas existenciales. Sin embargo, a veces son señales que nos están motivando a algo, nos están guiando a algo, como a Brian Weiss, esa experiencia con su consultante. Siendo psiquiatra muy reconocido, se expuso a que lo excomulgaran de la academia, básicamente, ¿no? José Luis Cabuli era cirujano estético y le iba muy bien. Y hubo un día donde dijo, tengo que elegir entre la cirugía estética o la cirugía del alma, porque era como el llamado y la motivación que tenía en su vida. Entonces, podemos ignorar esas señales o podemos utilizarlas para crecer, para sanar y para también ayudar a otros. Es una cuestión de quién esté listo, ¿no? Para vivir esa experiencia de acuerdo a su conciencia actual. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Siempre he tenido curiosidad de saber el tema de vidas pasadas de manera personal. Sin embargo, nunca he tenido éxito en que logren una regresión conmigo. ¿Tengo la esperanza de que se haga o no soy candidato para ello? Ajá, pero hazlo, te haría algunas preguntas base. Por ejemplo, ¿has practicado meditación? En algún tiempo sí, ¿Y cómo era tu experiencia? ¿Lograbas enfocarte, digamos, no. estar presente en la experiencia? Ajá. ¿Has No, de tenido, hecho lo dejé por lo mismo, porque no encontré una diferencia, no lo lograba. ok, has tenido hipnótica, has experimentado el estado hipnótico? Nunca. Nunca. ¿Y qué sientes? Pero lo has intentado. Sí, sí lo he intentado, pero nunca he logrado tener una experiencia como ella. Ajá. ¿Y qué sientes que te ha limitado? No lo sé, por eso te preguntaba si era candidato o no, o si de alguna manera se puede hacer en base a alguna técnica en especial. Claro, sí, pero cuando lo has experimentado, ¿qué sientes que te ha limitado? Tu mente es muy inquieta, digamos, sientes que las personas con las que han ido no han tenido la habilidad para generarte el estado. No, creo que soy yo, definitivamente no dejo de pensar, no dejo de estar en el presente y continuamente tengo mi mente ocupada. Ese sería, yo creo, una limitante, no lo sé. Ok, ¿en las noches duermes bien? Sí, ¿Sueñas? en ocasiones recuerdo los sueños. Ok, eso es excelente, es un buen indicador. No podría decirte a primera vista, vas a llegar a un estado regresivo. Ahora, lo que sí te digo es que el intento de saber o la intención de saber quién eras o tener la experiencia como tal no es algo favorable. Lo favorable es que sencillamente te dejes guiar por un síntoma, por una emoción sin expectativas, ¿verdad? Y eso debe Claro, crear, en la preparación debe crearlo, debe ser una especie de alianza que se genere entre el terapeuta y el consultante, ¿verdad? De dejar fuera las expectativas y no porque se lo diga, sino porque se genere la posibilidad para ello, ¿no? Se creen las bases para que estés ahí sin expectativas. Se tendrían que utilizar idealmente, tal y como lo dicen, técnicas confusionales para que distraer un poco tu mente consciente. Y por ok. supuesto tendría un síntoma, una emoción para eso. Si yo te preguntara, por ejemplo, sin hacer de esto, por supuesto, una acción, que recordaras una experiencia muy, muy impactante de tu vida, algo que te ha marcado, no es para que me la digas aquí, pero podrías acceder a ella. Sí, claro.
Ajá. Y si la recuerdas, ¿cuál es la imagen más impactante de esa experiencia? Fíjate que recuerdo perfectamente bien todo el momento y el contexto del momento. Ajá, pero, ajá, y cuando recuerdas esa imagen, la más impactante de esa experiencia, ¿hay alguna emoción aquí ahora cuando la recuerdas? Ya no. En su momento sí, o sea, hubo un choque emocional muy fuerte, pero conforme pasó el tiempo, simplemente quedó en el recuerdo. Y no es una sola situación, sino son varias vívidas. Claro, el objetivo sería, en ese sentido, el objetivo sería ayudarte a conectar con una experiencia que sea así impactante, que incluya una emoción y a partir de esa emoción y en un estado, digamos, especial de conciencia, ayudar a moverte como práctica, ¿no? Moverte atrás Ok, con alguna técnica y demás para generar ese proceso y luego pasar a la experiencia regresiva en particular. Ujú. ok. Ese sería quizás la dinámica que podría seguirse. Algo importante que tenemos nosotros en cuenta como aspecto ético que no hacemos, al menos yo no hago regresiones por curiosidad. Digamos, lo hacemos con fines didácticos o con fines terapéuticos. O sea que alguien, a veces me han llamado alguien y me dice, oye, ¿tú haces regresiones? Bueno, las utilizo y me gustaría para saber quién yo era. Pues para eso no hago, ¿no? Sino cuando la persona tiene, digamos, hay un motivo de consulta o hay algo que me va a ayudar a guiarlo, a llevarlo hacia atrás, porque si no, sencillamente va a ser un proceso altamente frustrante. La persona no va a conseguir probablemente lo que quiere y también para la hipnosis no le va a dar buena prensa a la hipnosis, porque va a Claro. decir, no No, logramos lo que definitivamente tengo que ser honesto, es completamente curiosidad, no quiero sanar ni tengo ninguna situación de manera consciente que me en ese, ayude una regresión. en ese sentido, comúnmente hay pocas posibilidades de que la persona acceda a una regresión, Ok, sobre todo porque no hay una emoción que mueva a la persona en el tiempo, sino que hay una curiosidad y la curiosidad es más consciente. Y la mente consciente va a estar muy atenta porque quiere saber. claro. Esto del Hay una terapeuta, ambulancia aquí, voy a apagar mi micrófono para que no interfiera en la plática, no por... exacto, de eso se trata la experiencia. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, Soy Pauli Zamudio. Yo, bueno, poquito a poquito escuché y entendí. No sé si tenga mucho que ver que, por ejemplo, o me pueda ayudar a mí esto, de que a mí me pasan situaciones comúnmente durmiendo. a ver, un Durmiendo, poquito más alto. ¿perdón? ¿Pasan situaciones de? Eh, como si yo tuviera visiones, hubiera cosas, Ajá. de ese tipo de cosas como paranormales y así. Normalmente me pasa mucho durmiendo o la mayoría es durmiendo y siempre me veo yo desde arriba, estoy viendo a las personas. No sé por qué me pasan este tipo de cosas. Y no sé si tenga que ver que de un tiempo para acá son como que muy frecuentes, más frecuentes de lo normal. Y no Ok. sé si a mí una regresión me ayude o no entiendo el por qué. Claro, más que una regresión en ese sentido, sería más bien modular lo que nosotros llamamos una modulación del estado de conciencia, ¿verdad? Esa experiencia es muy común que ocurra en regresiones, sobre todo cuando la persona está en esa etapa que llamamos estado entre vida, ¿no? Donde la persona se ve desde arriba eh, y está teniendo una experiencia de ese orden. También ocurre en muchos estados de conciencia, la persona tiene esa experiencia. Entonces, lo que se hace en ese caso no es como tal No escuché.
sino una genere malestar a la persona y también, digamos, con un efecto, digamos, decimos nosotros, protección, no porque la persona, no, la persona en ese tipo de y después tienen miedo, tienen un poco de ansiedad cuando le ocurre y demás. Entonces, proteger Disculpe, se corta mucho, no más escucho. en esa seguridad. Y ¿no me escucha? ¿No se escucha? Es que Muy cortado. se cortó mucho. Ajá, decía de que lo que se hace tiene que ver más con lo que vamos a estar viendo en el último módulo del curso, que tiene que ver con el trabajo con el estado de conciencia y con la energía. Son técnicas más bioenergéticas y técnicas de modulación, ¿verdad? Eso es lo que en tu caso sería beneficioso más que hacer regresiones como tú. A menos que estés teniendo ansiedad, que estés teniendo mucha inseguridad, que esté teniendo síntomas, no sería el objetivo hacer una regresión, sino más bien esa modulación y ese trabajo bioenergético. Okay. Sí, también batallo mucho con las meditaciones porque empiezo a tener como muchos pensamientos invasivos y a sentir como muchas energías y eso no me puedo concentrar. Ya, ajá. Pero no son pensamientos, son experiencias, digamos, como dices, paranormales o transpersonales, sino pensamientos o preocupaciones del día a día que te llevan a divagar. No, preocupaciones no. Ok, ok. Sí, eso nos pasa a todos, ¿eh? Dicen los hindúes que nuestra mente es como un mono loco picado por un escorpión, ¿verdad? Siempre anda saltando de aquí para allá, de allá para acá, y así nos pasa a todos, a unas personas más que a otras, pero a todos nos pasa. Pero eso es con la meditación, la hipnosis es un proceso más guiado, más directivo desde afuera, y por eso a la persona le resulta más fácil entrar en hipnosis que hacer meditación. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? En mi caso, agradecerte tu respuesta. Gracias a ti, Gustavo. Muy bien, entonces, el tema de las regresiones es un tema que está muy por lo místico, como decíamos, por lo esotérico, por una parte, y también, lamentablemente, por la charlatanería, y por otro, hay, digamos, investigación científica, como la de Ian Stevenson. Hay ideas que hoy se sustentan en perspectivas que van más al enfoque de la conciencia y que intenta justificarse desde la física cuántica y estas cuestiones. Y esto es algo muy interesante que vamos a estar tocando en el primer módulo, pero sobre todo lo más importante que tiene es los beneficios que tiene o que incluye aprender a utilizar, le da un plus a nuestra práctica y sobre todo ayuda a generar respuestas muy, muy profundas, a trabajar desde la raíz muchos problemas. Sobre ese tema es que vamos a estar nosotros compartiendo con un enfoque que va a ser sumamente práctico en 3 módulos que vamos a estar desarrollando en Veracruz. Ese es un curso que mucha gente hace, digamos, intensivo, 3 días, pero yo soy más del aprendizaje como proceso, porque entre módulo y módulo ustedes van a tener tareas y prácticas que podamos discutir, podamos supervisar en las próximas sesiones, por eso el aprendizaje de esa manera resulta muy valioso. Entonces, a los que estén interesados y estén listos para trabajar desde este
a los que quieran quizás acceder a cursos que son muy valiosos, ojalá podamos vernos en el puerto de Veracruz en marzo, abril y mayo. Ya hay algunos amigos que va a ser un gusto verles por allá, que ya me comentaron que van a participar y eso es excelente. Y cualquier duda va a estar en el grupo. Mabel, que es la coordinadora, y alguna cuestión muy individual o alguna consulta personal o alguna orientación también pueden comunicarse conmigo sin ningún problema. Para mí ha sido un gusto compartir estos espacios. Disculpen que hubo ahí algunos temitas con la conexión, pero bueno, les vamos a compartir la grabación al grupo para que puedan revisarlo o puedan aclarar alguna duda. Y les voy a compartir algunos videitos complementarios para los que estén interesados. Si no hay nada más, me hacen saber y culminamos esta plática. Entonces, Mabel, si hay algo más que quieras comentar, que quieras decir. No, nada más para comentarles que ya les dejé la información en el chat de Quimente y los que estén interesados me pueden contactar por mi WhatsApp para que los vaya yo inscribiendo. Ok, perfecto. Y pues muchas gracias por su asistencia y nos vemos en el curso. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Buenas muchas gracias noches. por participar. Y también a Excelente, Reini. excelente noche. Muchas gracias. Excelente noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y cada uno. Buenas noches.